Para poder entender mucho más este movimiento del 14 de junio que involucró a tantas mujeres y a tantos hombres valiosos y valientes y que hoy por hoy pues formó parte de esa visión que se tiene en la historia nuestra, vamos a darle paso al historiador Juan de la Cruz, que nos acompaña aquí para eso, ¿no? Para hablar de este movimiento. Magnolia, estaremos pues entrando un poco en la historia de aquel tiempo. Así Una historia muy es. reciente, básicamente. Así es, bienvenido al historiador que nos visita esta mañana, como dice Alex, y me encanta cómo introduces el tema. Vamos a conocer más, porque han pasado ya 64 años. Efectivamente. Y aunque es un tema que conmemoramos anualmente, yo siento que, por ejemplo, nuestros muchachos, los más jóvenes, no conocen tanto de esta parte de la historia y a veces incluso pasan por encima este día tan particular y especial para la República Dominicana, como lo es el 14 de junio. Por favor, háblenos en detalle y llanamente, para que los chicos que nos están viendo, que ya están de vacaciones, pues puedan apreciar más lo que se conmemora un día como Empaparse de la historia, ¿no? Exacto. Sí, de verdad que agradezco la oportunidad de dirigirme a la juventud y al pueblo dominicano en general. Este hecho histórico tan trascendente para la República Dominicana, del 14 de junio al 20 de junio. Se habla del 14 de junio, pero la expedición se produjo entre los días 14 y 20, porque hubo una pequeña incoordinación y algunas dificultades de dos de las lanchas que venían por mar, que fue la lancha Carmen Elsa y la lancha Tinima. Tuvieron dificultades técnicas que hubo que corregir en alta mar, y eso impidió que llegasen coordinados el 14 de junio como estaba planeado. Por eso llegó primero la expedición aérea, encabezada por Enrique Jiménez Moya, el comandante Enrique Jiménez Moya. Llegó a Constanza el 14 de junio y prácticamente de inmediato los organismos de seguridad de la dictadura procedieron a enfrentar a alrededor de unos 96 expedicionarios que vinieron en la parte aérea, y esta situación evidentemente empezó a crear en la población dominicana, vamos a decir, una alerta de que algo estaba ocurriendo. Un despertar. Un despertar, sí. Aunque militarmente fue, vamos a decir, no tuvo el éxito que se esperaba, no obstante, tuvo una incidencia política en la población dominicana. Y las otras dos acciones fueron, evidentemente ya la dictadura la esperaba a las personas que venían por Maimón, Puerto Plata, y por Estero Hondo, también Puerto Plata. La expedición, por ejemplo, Carmen Elsa, por Maimón la encabezaba José Horacio Rodríguez, hijo de Horacio Rodríguez, un ex, vamos a decir, horacista y combatiente antitrujillista, uno de los primeros que se alzó en contra de la dictadura y que se vio obligado a irse al exilio. Sí, automáticamente. Y fue uno de los financiadores de esta acción armada de la expedición del 14 de junio. Él no vino porque ya estaba muy enfermo, o sea, físicamente no estuvo, pero sí estuvo su hijo, José Horacio Rodríguez, encabezando la lancha Carmen Elsa junto a José Mesón, que es el personaje que aparece en la famosa silla eléctrica, José Mesón, claro, que con llevó los ojos brotados. Sí, brotado, claro. Ese es José Mesón, y venía en la lancha Carmen Elsa. De igual manera, José Antonio Campos era quien capitaneaba la lancha Tinima, que desembocó en este caso en Estero Hondo. En el caso de la lancha Tinima, traía alrededor de unos 48 personas, sí, y la otra unos 54 personas. De tal manera que estos tres frentes se plantearon combatir al régimen trujillista, y lo lograron de una manera, vamos a decir, mediana, porque hubo también muchas bajas en el ejército trujillista. Se nota Sí. que usted es historiador, sobre todo porque
Magnolia, si te das cuenta, nos va hilvanando Sí, yo estoy todo a nivel absorta. cronológico. Claro, sí, a nivel prestándoles muchísima atención a todo lo que cronológico, va sí, diciendo. toda esta Porque aunque historia. uno conozca la historia, Claro, pero la intríngulis exacto, es distinto, vas es conociendo distinto. detalles diferentes. Y es bueno que se sepa, porque usted habla de lanchas, de barcos, de buques y demás, sobre todo porque es una estrategia bastante interesante el abordaje por las costas, el Claro, abordaje claro. por las costas. Pero, ¿cuál sería la misión y a su vez la visión que tenía este grupo, digamos que de guerreros, porque eran unos auténticos guerreros que se imponían por encima de la fuerza misma, ¿no? Tras, ¿qué conquista buscaban Sí. a propósito? Es muy importante esa pregunta porque nos permite plantear un elemento clave en este proceso, Sí. que fue la unidad. Todas las fuerzas antitrujillistas que estaban en distintos lugares del mundo se juntaron en Cuba para crear este movimiento conocido como Movimiento de Liberación Dominicana. Por ejemplo, organizaciones que estaban diseminadas en Venezuela, en Cuba, en Puerto Rico, en Estados Unidos, decidieron todas juntarse, hacer una gran unidad para juntas poder enfrentar la tiranía, ya que habían visto que distintos intentos particulares no habían tenido el éxito que esperaban. Por eso, todas se unen y van a La Habana, Cuba, de allí van al rancho Mil Cumbres, que es donde ellas se entrenan, alrededor de 198 personas se entrenaron allí y salieron en esas tres, como dije, en esas tres expediciones. Y es así entonces como esa unidad permite conformar el Movimiento de Liberación Dominicana y se escoge a Enrique Jiménez Moya como el comandante del Ejército de Liberación Dominicana, que como todos sabemos hay una calle en nuestra ciudad de Santo Domingo, sobre todo De la Churchill, ¿no? La isla Churchill, después de la pero 27. a partir de De la 27. fundamentalmente de la prolongación Rómulo Betancourt, Bueno. se llama a partir de ahí Enrique Jiménez Moya hasta el Centro de los Héroes, ¿Cómo no? que es lo que antes se llamaba la feria, pero que mucha gente todavía sigue llamando la feria y la porque bolita del mundo, ¿eh? y la bolita del También, mundo, claro. porque en ese lugar se hizo la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, que Sí. Trujillo, para celebrar su 25 aniversario de su régimen de oprobio, terror, ¿verdad? Pero que él quería dar una cara al mundo de que era un régimen democrático, de que era un régimen de paz. Una dicotomía total. Una dicotomía total. Total. Entonces, justamente este individuo enfrentó de una forma inmisericordia esta expedición que, como dije, estaba integrada por 198 personas distribuidas en estos tres frentes y solo sobrevivieron 5 personas. Wow. Pero de esas 198. se podría pensar que en aquella época solamente los militares, los que estaban preparados, estaban asumiendo esta responsabilidad del movimiento 14 de junio. Sin embargo, no es así. Toda una sociedad se unió por lo que usted dice, la opresión, el abuso. Estaban cansados y muchachas y muchachos Claro. de la sociedad comenzaron a integrarse y es ahí donde este movimiento toma fuerza. Y bueno, resultó lo que ya sabemos. 64 años después estamos hablando de esa sublevación del pueblo. Eso es así. Y Magnolia menciona una palabra que es clave, sobre todo porque me permite hacer otra pregunta que va muy de la mano también con el comentario de Magnolia. ¿Cuán difícil era en ese tiempo sublevarse? Es importante, a propósito de lo que ustedes dos plantean, establecer que este movimiento tuvo continuidad en lo que se conoce como la generación de la luz. O sea, en medio de un régimen de terror, de sombra, surge la luz, una generación de la luz, como se le llama a la generación encabezada por Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal. Una generación de la luz que integra lo que se conoce como el movimiento clandestino 14 de junio, que desde noviembre de 1959 iniciaron todo un proceso de estructuración con distintos núcleos que estaban en distintos municipios, distintas provincias del país, y con ese liderazgo tan fresco que tenía Minerva, que tenía Manolo, lograron estructurar ese movimiento a nivel nacional con miles de personas. O sea, en medio de la clandestinidad. Violentados, cuando se sabía o se sospechaba, se los llevaban presos Sí, a sí. la 40. Cayeron Hubo presos en mucho varias abuso. ocasiones, tanto Manolo como Minerva, María Teresa, Patria, Y aún así, y aún así aún así, continuaron aún su así. acción. Exacto. Y es importante destacar que ya para el 10
de enero del año 1960 estaban constituyendo el movimiento clandestino 14 de junio. Se reunieron en Valverde Mao, en la finca de Charlie Bogart, de la familia Bogart, y a partir de ese momento fue clara la idea de que había una decisión del pueblo dominicano de salir de la dictadura. Pero ¿qué ocurre? Que no, en apenas al día siguiente de esa reunión, ya hubo una persona infiltrada por los cuerpos de seguridad y ya el día 11 estaban haciendo apresamientos en todo el territorio nacional. Había un caliezaje. Entre el 11 y el 22 fueron apresados más de 3.000 personas de todas las clases sociales. Producto del mismo temor, claro, porque claro, aunque se escondían en enardecidos. casas, también había personas que estaban vigilantes y estaban, como decimos hoy día, echando para adelante, o sea, diciendo, este se esconde aquí, este está allí, para quizás de alguna manera salvaguardar también su integridad y su casa, porque había mucho temor. Pero esa represalia te empoderaba. Claro. Te empoderaba. ¿Podría decirse que ese movimiento, hasta qué punto podría ser, si se quiere, denominado como el principio del fin? Y cuando hablo del fin, hablo del culmen de la dictadura, a final de mayo del 61. Sin duda alguna, específicamente todo ese proceso, como dije, de apresamiento de más de 3.000 personas pertenecientes a las más distintas clases sociales, las clases más altas de la sociedad, media, baja de la sociedad, golpeó prácticamente a las distintas familias, y esto hizo que reaccionaran familias muy poderosas en el país, que habían hijos suyos vinculados, pues evidentemente reaccionaron, se dirigieron a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, que había tenido un maridaje con la dictadura a partir de lo que había sido el concordato de 1954, tuvo que dar una voz de alarma y de alerta y de un llamado al gobierno de Trujillo, y lo hizo a través de una carta pastoral que emitió el 31 de enero del año 1960. A partir de esa carta pastoral, la Iglesia Católica también fue reprimida por el régimen. Por ejemplo, el caso más específico es el obispo Francisco Panal de La Vega, que un grupo de paleros fueron a La Vega y le cayeron a palo. Y hay que decirlo, aunque a muchos no les gusta. No les agrada mucho. Entre esta persona estaba nada más y nada menos que Vincho Castillo. Por eso a Vincho se dice que es un palero de la era de Trujillo, porque él estuvo encabezando la turba, en este caso, la turba que encabezó vamos a decir, los palos contra Francisco Panal, Monseñor Panal, en La Vega, el obispo Panal. Entonces, esto es lo que nos dice a nosotros que el pueblo dominicano empezó a despertar, que la Iglesia Católica con esa carta pastoral perdió el miedo y se distanció de la dictadura. Pero el hecho ya definitivo fue el asesinato de las hermanas Mirabal, el 25 de noviembre del año 1960. Ya el pueblo dijo, no hay manera de seguir con este régimen de oprobio y de terror. Pero además, a nivel internacional, con lo que fue el atentado al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, en mayo de 1960, hizo que toda la comunidad internacional se pusiera a una sola voz y sancionara a Trujillo a través de la Organización de Estados Americanos, OEA. Es bonita la historia, hay muchos datos la historia y nos va mucha llevando. historia. Eso nos dice como hemos dicho anteriormente, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que qué bueno que hoy nos visita el profesor e historiador Juan de la Cruz. Vamos a seguir indagando, señores. Vamos a leer los diarios que hoy también están reseñando todo lo que sucedió con este movimiento hace ya 64 años, pero que necesitamos mantener vivo en nuestro corazón y en nuestra mente, y por supuesto agradecer y honrar a esas familias que en aquel momento, y a sus descendientes que hasta el día de hoy de alguna manera mantienen su lucha para que también en el día de hoy podamos ser democráticos, libres y disfrutar de una sociedad mucho más equitativa, para llamarlo de alguna manera. A grandes rasgos. ¿Algo más que quiera puntualizar? Un llamado a la juventud dominicana, por favor, para que siga esta visión de la raza inmortal, como se le llama, de la generación de la luz, a la que continuó la lucha de la raza inmortal, encabezada por Manolo, por Minerva y por un conjunto de hombres y mujeres que lo dieron todo por este país.
Y aquellos jóvenes que quieran seguir indagando en nuestra página historiadorjuandelacruz.com, justo hoy publicamos un texto que se llama La Unidad, legado imperecedero de la raza inmortal de junio de 1959. Ahí van a encontrar todos los detalles de las cosas que hemos estado hablando y mucho más. Bueno, sin duda es que la unidad es pieza clave, ¿no?, para la determinación que enmarcó la historia a través de este movimiento que hoy recordamos 14 de junio. Agradecemos al historiador Juan de la Cruz. Gracias, por estar con nosotros y acompañarnos. Acá. Bueno, y usted mencionaba juventud. Vamos a dos hermosas beldades, jóvenes por demás, una de onomástico y la otra que engalana y embellece este set. Marta y Diana. Adelante.